Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Mis pastores también les saludo en el nombre del Señor Jesús. Mis pastoras también, esperando que todos estén bien, bajo la mano poderosa del Señor, guardados por su amor, en nuestro deseo, en nuestra oración. Bien, estamos nuevamente frente a una lección más de nuestro expositor bíblico, nuestra escuela dominical, y esperamos que esta lección también sea motivo de mucha bendición para nuestras vidas. Antes de seguir más adelante y de entrar de lleno ya al tema que nos convoca en esta tarde, quiero hacer una oración para que el Señor nos dirija en todo y esto sea motivo de bendición. Oramos al Señor. Padre Celestial, agradecemos, Señor, este tiempo, esta oportunidad que usted nos permite poder llevar a cabo, Señor, este estudio simple, sencillo, humilde, esperando que su Espíritu Santo sea revelando en cada vida, en cada corazón, Señor, la enseñanza nutritiva, Señor, para nuestras vidas, para nuestro conocimiento, para nuestra edificación. Te pido, Dios amado, ahora tu bendición en tu dirección, en esta tu palabra, y te lo pido todo por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Entonces, vamos a leer la porción bíblica para esta lección, la lección número 8 para el domingo 23 de febrero del año 2025. El título de la lección es Un pueblo sin gloria. Y la lectura, primera de Samuel, capítulo 4, desde los versículos 15 al 22. Así que vamos a estar leyendo esta lección en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el versículo 12, ¿ya? Hasta el versículo 22, dice. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Hasta allí la lectura bíblica para esta lección de esta semana. El texto está en el libro de Juan, capítulo 4, 23, que vamos a leer inmediatamente. Juan
primera, Juan capítulo 14. Vamos a buscar Juan capítulo 14, lo tenemos acá, y le doy lectura al versículo 23 del capítulo 14. En el nombre del Señor Jesús. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bien, esta referencia está Juan 14, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Estoy leyendo en otra referencia. Ahora sí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14, versículo 23. Curiosamente, el discípulo, en la referencia anterior que leí mal, ¿no? Era Juan, y Juan amaba al Señor Jesús, era el discípulo amado, y al que él ama siempre le revela las cosas maravillosas y que están escondidas muchas veces en la palabra del Señor. Otro amado de Jesús era Daniel, y a Juan y a Daniel Dios le reveló los misterios de Dios y las cosas que no siempre están reveladas para el común de las personas. Entonces, pero ¿cuál es lo importante en esta referencia? Es que el Señor iba a ser morada ahora en el creyente, La morada de Dios, la gloria de Dios iba a estar en la persona que cree en el Señor Jesús, en todo el cuerpo de Cristo. Bien, entonces tenemos esta lección, como hemos dicho, una lección para el domingo 8, para la lección número 8, para el domingo 23 del año 2025, y el título de la lección: Un pueblo sin gloria. Bueno, en la introducción a este tema tenemos que siempre repasar un poquito las lecciones pasadas, no muy profundo, no tan largo, porque para enfocarnos en esta lección. En los capítulos pasados hemos visto el llamado de Samuel, ¿ya? Capítulo 3, encontramos el llamado del joven Samuel y cómo Samuel se convierte ahora en profeta, sacerdote también. También encontramos la semana pasada la triste sentencia de la muerte, el anuncio de la muerte de los hijos de Leví, porque ya como lo vimos la semana pasada en las lecciones, ellos eran hombres impíos, no tenían temor de Dios y habían despreciado las ofrendas, en fin, vivían una vida pecaminosa con las mujeres, y había una sentencia sobre la casa de Elí. También vemos, ¿no es cierto?, el juicio, lo que el profeta, lo que el instrumento le habló acerca del pecado de iniquidad que había en su casa, y hay una frase ahí fuerte, dice que no sería expiada jamás ese pecado. Finalmente, las escrituras nos muestran que Jehová está con Samuel. Al final del capítulo 3, nosotros encontramos que Jehová estaba con Samuel, como dice el versículo 19, que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, dando a entender con esto que todo lo que hizo Samuel, sus anuncios, sus profecías, todas se cumplieron, todas las sentencias que él hizo, todas se cumplieron, ninguna cayó en tierra. Eso es lo que quiere decir esta frase. Además de ello, tenía el reconocimiento del pueblo, también lo expresa al final de los capítulos, los versículos, y eso es sumamente importante, porque hay hombres que fueron ungidos por el Señor, pero no tenían el reconocimiento del pueblo, como Jeremías, por ejemplo. A Jeremías, ¿no es cierto?, lo echaron en la cárcel. El escrito que hizo Jeremías lo quemó el rey. Y finalmente, a causa de todo eso, vemos el desastre que hubo en Judá, y que finalmente fue llevado al cautiverio por no oír, por no escuchar las palabras del Señor. Pero en este caso vemos, como dice acá, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.
desde el norte hasta el sur. Todos reconocieron en Samuel que él era un hombre fiel, un profeta fiel y que era un profeta del Señor. Entonces, eso tenemos que tenerlo en claro cuando entramos ahora aquí al capítulo 4, donde la primera parte, según nuestro expositor, nos habla de que la obediencia a Dios es insustituible, no se puede reemplazar. La obediencia a Dios es sumamente importante, es fundamental en la vida del creyente, y en este caso nosotros estamos frente a un pueblo que ya alguien lo dijo, era una generación que no conocía al Señor, era una generación que no conocía a Dios, que no había palabra, escaseaba la palabra, no había revelación, estaban en un periodo de oscuridad, podríamos decir así, de oscuridad. Entonces aquí es donde aparece este joven sacerdote, este joven profeta Samuel, que fue, como todos sabemos, fue por obra de que el Señor intervino en una mujer estéril que hizo una oración muy maravillosa a Dios y Dios le concedió un hijo, el cual lo dedicó enteramente al servicio de la casa del Señor. La vida del joven Samuel fue muy distinta a la vida de los hijos del sacerdote. No, mientras ellos se corrompían, mientras ellos vivían una vida lejos del Señor, Samuel ministraba ante la presencia del Señor y ante Elí, seguramente él supervisaba lo que él hacía y él era acepto ante los ojos del Señor. Entonces, en este primer título, la obediencia es irreemplazable, la obediencia es fundamental, la obediencia es crucial para que nos vaya bien, para que el pueblo de Israel le vaya bien. Entonces, este capítulo 4 comienza que Samuel hablaba a todo el pueblo, así lo dice, y Samuel habló a todo Israel. Por el punto, ahí hay un punto, y dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, en Afec. Bueno, no hay mucha seguridad, no hay mucha seguridad de que por el mandato de Samuel Israel haya ido a la guerra contra los filisteos. No, no hay seguridad, el texto allí no lo muestra con claridad y es como difícil. Probablemente haya sido así, pero no podemos asegurar y no podemos asegurar algo que la Biblia no lo dice, ¿no? Es más, yo creo que encuentro en el texto, al leerlo detenidamente, encontramos que parece indicar que los filisteos iniciaron esta confrontación, iniciaron esta guerra. En algunas expresiones que aparecen en los primeros versículos del capítulo 4, como por ejemplo, salió Israel a encontrar en batalla. ¿Eh? Salió Israel, dice, a encontrar en batalla a los filisteos. O sea, cuando ellos salieron, los filisteos ya estaban acampados esperando la confrontación. La otra frase la encontramos también un poco más adelante y dice, y los filisteos presentaron batalla a Israel. En el versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate. Entonces, en estas expresiones se da cuenta que la iniciativa la tenían los filisteos, que presentaron batalla a Israel. Resumiendo, en realidad, esta batalla que todos conocemos es una historia, es una lectura obligada para todo estudiante de la Escritura. No podemos tomar un texto, no podemos tomar un tema, no podemos tomar un tema de escuela dominical si no leemos todo el capítulo, si no nos informamos, ¿no es cierto?, del pretexto que hay de lo que narra todo el capítulo 4, todo lo que narra el capítulo 3. La mayor comprensión está leyendo estos acontecimientos. Entonces, como podemos ver acá, si resumimos, la batalla fue un desastre para el pueblo de Dios. Dejó un saldo de 4.000 heridos, 4.000 personas, lo dice los primeros versículos. Y fue algo en realidad no esperado, ¿no? No esperado.
Los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose en combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4.000 personas. Esto obviamente no fue motivo de ninguna alegría. Cuando ellos volvieron al campamento, entonces contaron lo que había sucedido y fue una noticia lastimosa de poder oír lo que había sucedido en realidad. Resumiendo, como digo, eh, podemos ver acá desde el versículo 3 al 5, dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Esa es una exageración, es parte de la manera de escribir, ¿no? Nos da a entender que retumbó la tierra, el pueblo estaba bastante en algarabía, en mucho júbilo por lo que estaba sucediendo. Entonces, tenemos que hacer algunos comentarios con respecto a esto, a esto que hemos leído en realidad, como por ejemplo saber que el arca es en la misma arca que Dios ordenó a Moisés construir en el desierto. Allí en el Sinaí, él le dio todas las descripciones y además puso a los hombres capaces de construir tan hermosa caja, baúl, como queramos llamarle, arca de acacia revestida de oro, el cual contenía dentro de sí, entre otras cosas, la ley, la vara que reverdeció, que dio fruto, la vara de almendro, también un pocillo con maná. Bueno, todo esto cubierto de oro y en su tapa el propiciatorio, estos querubines. Ese era el arca que los israelitas transportaron en medio del desierto, pero hay que entender que representaba la presencia de Dios mismo. De hecho, Dios hablaba a través del propiciatorio y Moisés podía oír audiblemente todo lo que Dios le hablaba a él. Eso es importante conocer acerca de esta arca que trajeron, ¿no es cierto?, al campo de batalla porque las cosas no estaban saliendo bien. También hay que recalcar que esta era un arca que estaba vedada al pueblo. No, el pueblo no tenía acceso al arca. Estaba en el lugar santísimo. Delante del arca había una cortina. Y luego estaba el lugar santo y también habían cortinas que cerraban, ¿no es cierto?, el paso a los sacerdotes y a las miradas de los curiosos. Es decir, el arca no estaba para ser exhibida, no estaba el arca para que todo el pueblo pudiera verla y menos tocarla. Usted ya sabe lo que sucedió cuando alguien tocó el arca, que no era un sacerdote y cayó inmediatamente muerto y fulminado. Entonces, estaba vedada al pueblo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo y ahí ofrecer, ¿no es cierto?, la sangre por el pecado, la expiación por el pueblo. Pero estaba vedada, no se podía ver. Al transportarla en el desierto, cuando ellos desalmaban el tabernáculo, porque se levantaba la columna y comenzaba a desplazar. Cuando se levantaba, yo me imagino ellos entendían que había que moverse, había que desplazarse, había que recorrer un camino y donde la columna se detenía, ellos se detenían. Cuando la columna partía, ellos partían. Pero en todo este ajetreo de desalmar el campamento, que no era fácil, ellos tenían que cubrir el arca. Le ponían cubiertas para que nadie la viera y la transportaban única y exclusivamente los sacerdotes. ¿Ya? También hay que considerar que en algunas ocasiones el arca fue
partícipe o la llevaron al campo de batalla, como todos conocemos, cuando ellos enfrentaron a esa ciudad amurallada, Jericó, donde el arca iba, ¿no es cierto?, también con el ejército y dieron estas vueltas alrededor de Jericó. También, ¿no es cierto?, en algún momento Dios ordenó que la llevaran a la guerra contra los madianitas. Y también hay un episodio cuando David no quiso que el arca fuera con él, cuando en la rebelión de Absalón su hijo se tomó Jerusalén, se tomó la ciudad y David tuvo que literalmente salir huyendo. Entonces, si no me equivoco, el sacerdote Sadoc, que era partidario del rey David, quiso sacar el arca y llevarla también con David, y David no lo permitió. Y dijo, si es la voluntad del Señor, como quien dice, yo volveré a este lugar. Pero el arca tenía que estar y conservarse en el lugar que estaba asignado para ella. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros acá en esta lectura que hemos leído, en este repaso también para entender en realidad un poquito este tema que tiene algunos títulos que de pronto nos pueden complicar, ¿ya? Entonces, encontramos que aquí hubo un gran error que les costó muy caro. Todo lo que hemos leído, cuando ellos, ¿no es cierto?, dijeron, los ancianos, miren, los ancianos dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Había una distancia de Silo al lugar donde ellos estaban acampados para pelear, más o menos unos 30 kilómetros, 32 kilómetros. No era una distancia tan corta tampoco. Pero, como podemos ver, en esta ocasión, ellos cometieron este grave error. Este fue un error. Para ellos, quizá pensaron que lo mejor era traer la presencia de Dios al campo de batalla para así ganar la guerra. Por ahí algunos comentarios habla acerca que no era, ¿no es cierto?, algo mágico, ni tampoco algo que ellos pudieran creer que teniendo el arca en medio de ellos, Dios les iba a favorecer en la batalla. No, la verdad es que no se puede manipular a Dios. Dios no funciona de acuerdo a nuestras creencias muchas veces, a lo que nosotros pensamos. El Salmo dice que así como son hartos los cielos de la tierra, así son los caminos de Dios comparados con nuestros caminos. Nosotros no podemos manipular a Dios, es decir, nosotros tenemos que andar conforme al plan y propósito de Dios. De allí la importancia de la obediencia, de allí la importancia, el título de la primera parte. Él no se acomoda a nosotros tenemos que acomodarnos a Él. Por eso entendemos que, por ejemplo, la pregunta que le hace Josué, ¿se acuerda del varón, el varón de la espada desenvainada? Entonces Josué hace una pregunta, pero la pregunta es un poco equivocada, porque Josué le dice, ¿no es cierto? Le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces el ángel de Jehová, el Señor mismo, le dice, no, yo no soy de ti, ni tampoco soy de ellos. Tú tienes que estar al lado mío. Yo no tengo que estar al lado tuyo, sino que tú tienes que estar, tú y tu pueblo y tu ejército, porque yo vengo como el comandante general de los ejércitos del Señor. Entonces, Josué pensaba que ese soldado iba a estar a sus órdenes. No, nosotros estamos a las órdenes de Dios. Entonces, aquí ellos cometen este grave error, como digo, eh, y se puede ver ahí en 1 Samuel, en el versículo 3, como leí, para que viniendo nos salve. ¿Ah? En el versículo 3, traigamos a nosotros de Silo el arca de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Quién le podía asegurar a ellos que Dios los iba a salvar de la mano de sus enemigos? ¿Qué razones habían para que Dios se glorificara, se manifestara, hiciera el milagro, hiciera la sanidad? ¿Quién? Cuando nosotros vemos en las Escrituras cómo los hombres llegaron y Dios, el Señor Jesús también, se maravilló de la fe de ellos, ¿ah? Y la posición correcta que ellos tenían. Entonces, aquí vemos que ellos cometieron este grave error, como digo,
creyendo que estando el Señor en medio de ellos, trayendo el arca, más bien dicho, como un amuleto, como algo así, se iba a producir este milagro. Pero no fue así, no fue así en realidad. En el versículo más adelante dice que ellos enviaron a Silo y trajeron el arca realmente del pacto de los ejércitos y como dice aquí, que moraba entre los querubines. Y bueno, los dos hijos de Elí, que eran sacerdotes, ellos estaban allí con el arca del pacto de Dios. Bueno, como ya lo dije anteriormente, ellos eran sacerdotes, podían tomar el arca, podían llevarlo, pero eso no significaba que Dios iba a realizar el milagro. A veces nosotros hacemos algo bien y algo mal. A veces nosotros tenemos un buen propósito, porque David, por ejemplo, en el ejemplo que puse anteriormente, él tuvo un propósito muy bonito de traer el arca. En algún momento él dijo, yo habito en esta casa y el arca está en tienda, entonces la voy a ir a buscar, la voy a traer, pero en realidad cometió el error porque no lo hizo conforme a la escritura, sino conforme a su propio corazón. De allí que como resultado en realidad sucedió que este hombre que estiró su mano cuando los bueyes tropezaron, el arca se iba a caer y él quiso afirmarla, entonces cayó muerto allí y eso fue un pesar en la conciencia en David, en David. Entonces es como hacer una cosa bien de una manera incorrecta, de una manera equivocada. A veces tenemos buenas intenciones, pero la hacemos de manera equivocada. Entonces es importante que nosotros podamos considerar lo que está sucediendo aquí. Quizás sí, los sacerdotes tenían que llevar el arca, pero si no había una orden de Dios, una orden directa de Dios, era imposible que realmente ellos pudieran tener éxito. Ya lo vimos anteriormente que el arca se movía en el desierto de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo, ¿no es cierto?, al mandato de Dios. El texto lo dice claramente. A la orden de Dios ellos marchaban y a la orden de Dios ellos se detenían. Y así debe ser siempre en nuestra vida, en nuestro andar con el Señor. No podemos mandarnos solos, algunos van para allá, otros van para acá. Todos obviamente dicen que es la voluntad de Dios, todos dicen que es lo que Dios me ha mandado, todos dicen lo que Dios me ha revelado. Ellos tenían la misma seguridad, pero Dios no estaba con ellos, Dios no estaba allí, ¿no? ¿Por qué? Porque la obediencia es importante, la obediencia es importante. Entonces, ¿cómo podemos ver? Todo Israel. Aquí también vemos otro versículo muy interesante. Dice, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. La mayoría no significa que esté bien. Acuérdese que el texto dice que hay un camino ancho y muchos van por ella, y hay un camino angosto que pocos son los que buscan ese camino. Entonces, no siempre cuando la mayoría eh, tiene una idea, tiene una dirección, quiere ejecutar algo, no significa que eso es lo correcto. Generalmente el hombre de Dios va contra la corriente. Generalmente el hombre de Dios, el pueblo de Dios, hace todo lo contrario a lo que hace el mundo. Somos distintos, somos diferentes. Aquí, como digo, ellos, claro, todo el pueblo también en el versículo 6, eh, en el versículo 5, ellos cuando vieron que el arca llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Grito de júbilo, como existe en algunas partes también estos gritos de júbilo que son sacados, no sé si de la escritura o del conjunto rockero de Who, un conjunto de Who que así se llamaba, británico, y ellos crearon el grito de júbilo en estos tiempos. No estoy hablando de este tiempo, sino que en estos
épocas, en estos tiempos. Y en muchas iglesias también se hace el grito de júbilo y no saben que viene de ese conjunto rockero de Inglaterra que se llamaba The Who, así se llamaba. Entonces, como podemos ver, no significa que todo este pueblo, porque estaba tan contento, iba a tener un resultado. Imagínense, aquí están contentos y después están derrotados. ¿Ah? Entonces, frente a todo esto, destacamos en realidad los versículos que continúan. ¿Por qué? Porque aquí encontramos algo sumamente interesante. En el versículo 7 dice que los filisteos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque decían, ha venido Dios al campamento y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no había sido así. Antes de eso nunca ellos habían visto que Dios viene al campamento, porque ellos entienden perfectamente que es la presencia de Dios. Pero miren lo que agregan, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Bueno, ellos no entienden de que Dios es uno, como dice la segunda parte, Jehová único y verdadero Dios. Ellos no entienden eso, ellos creen que el pueblo que tenía más dioses era el pueblo más poderoso. Ellos no saben que Jehová era uno solo. Entonces, pero ellos reconocen a este Dios, el Dios de los hebreos, el Dios que, como ellos dicen, los dioses, el Dios que hirió a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos están reconociendo ahora que realmente ahora se van a enfrentar a un Dios, en su ignorancia, por supuesto, a un Dios que es poderoso. Eso es lo interesante. Cómo el gentil, cómo el impío muchas veces reconoce mejor que nosotros quién es Dios. Y por ejemplo, ahí tenemos una referencia. Por ejemplo, en Josué, capítulo 2, quiero llevarlo porque me gusta mucho lo que hace esta mujer, que usted también reconoce perfectamente. En Josué capítulo 2, versículo 9, mire, dice, Rahab, ¿no es cierto? Cuando ella está en Jericó y ella, como tiene un trabajo de dudosa reputación, eh, pero ella siempre está con forasteros, siempre está con gente que viene de paso por la ciudad. Así que ella escucha muchas historias y escucha muchas cosas, llegan a sus oídos de lo que está aconteciendo más allá de las murallas de Jericó. Mire, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Oyendo esto, está hablando Ra, ¿no? Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y esta expresión a mí me gusta, lo que dice. Estamos hablando de una mujer que no es del pueblo de Dios. Estamos hablando de los filisteos que eran enemigos de Dios, que eran hombres idólatras. Entonces ella dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es una tremenda eh, expresión que nos hace meditar a nosotros que conocemos al Señor, que conocemos su palabra, que conocemos el Evangelio, que hemos visto prodigios y milagros y que de alguna manera Dios se nos ha revelado a nosotros y ya hemos visto cosas portentosas también. Es alguien que cree en el Dios. Ellos también aquí dice, ay de nosotros, pues antes ahora no fue así, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? ¿Quién nos va a librar? Si este Dios fue el que derrotó a Egipto, que secó el mar, dice Rahab. Entonces, hay que considerar en realidad eh, y destacar lo que aparecen en estos versículos del 7 al 9. Y finalmente, como dice, eh, ellos aún en su error se esfuerzan por su Dios, por su creencia, por su fe, por su fe.
sé que al principio los cristianos morían por su fe, iban al circo a morir, quemados, acuchillados, comidos por las bestias, y ninguno de ellos titubeó, sabiendo que el Señor era el Señor y que el que cree en Él, aunque esté muerto, ellos iban a vivir. Pero con el tiempo la iglesia no es así, la gente no se sacrifica, la gente no está dispuesto a pagar, no está dispuesto a sacrificarse, ni su tiempo, ni su hora, nada. Hoy en día la iglesia es así. La iglesia no está dispuesto. Pero estos hombres, mire, se esforzaron. Aquí dice, esforzaos, oh filisteos. El predicador de esa tarde, el orador, le alentó a ellos, porque entendemos que los filisteos no era un pueblo que pudiera combatir contra Jehová, el Dios de los ejércitos. Sabemos que ellos no eran rivales. Si bien es cierto, en el ámbito literario, en el ámbito de la guerra de esos tiempos, los filisteos eran muy superiores a los hebreos. Ellos habían desarrollado muchas armas, habían importado armas, ellos se habían armado con armadura, con metálicas, lo cual, ¿no es cierto?, le daba una mayor protección. Estaba muy desarrollado en el arte de la guerra. Y tenían ya por ahí, vemos que en el tiempo de David, vemos a su escudero y vemos de Goliat y las armaduras que ellos tenían. Israel no era un rival para ellos. Entonces, Dios podría haberlos vencido fácilmente, porque Dios no tiene adversario. Dios no tiene adversario. Entonces, pero este pueblo que tenía esa fe y tenía esa resolución, solo puede obtener una gran victoria, y que lo confirma en el versículo 10. Por eso en el 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Es decir, en ese tiempo, este texto da a entender que los filisteos eran muy poderosos y que ellos no servían a los hebreos. Es más, los hebreos servían a ellos. Los hebreos estaban subyugados a estos filisteos, lo cual eso no era la voluntad de Dios. No, eso no sucedió en tiempo de Josué. Josué venció a todos sus enemigos, venció a todos sus adversarios, y solamente las tribus tenían que terminar de dominar, ¿no es cierto?, estas aldeas, estas pequeñas guarniciones que seguramente quedaban de grandes ejércitos que fueron derrotados por Josué. Pero los filisteos se habían hecho tan fuertes que estaban subyugando y subyugaban a los hebreos. Así lo dice el texto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Es una arenga que podríamos encontrar en Josué, ¿no?, en Caleb, estos grandes hombres de Dios que han peleado grandes batallas y Dios les ha dado grandes victorias, pero ya esos tiempos habían quedado atrás. Esta era una generación nueva, corrupta, una generación que no conocía al Señor, una generación idólatra, una generación que estaba en la oscuridad, y por eso Dios toma a Samuel y comienza un periodo maravilloso de revelaciones de Dios y empieza a encaminarnos para llegar al reinado davídico, al reinado de David, de Salomón. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, lastimosamente, el resultado. Dice, pelearon pues los filisteos. ¿Quién no iba a pelear con esa arenga, no? Ojalá nosotros tuviéramos hombres así, líderes así, que nos lleven, ¿no es cierto?, al campo de batalla, que reconozcamos que estamos en una lucha, en una guerra espiritual, donde nuestros jóvenes peligran, donde los niños peligran. Entonces, dice el versículo 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Entonces el desenlace y el resultado ya lo podemos ver, lo hemos leído. Vemos a un pueblo derrotado y vemos a un pueblo totalmente humillado, y por qué no decir a un pueblo abandonado a su suerte.
lamentablemente abandonado a su suerte. ¿Por qué? Porque ellos no eran obedientes. Ellos, desde el líder espiritual, ya vemos su iniquidad, ya vemos su pecado, ya vemos, ¿no es cierto?, cómo ellos ellos menospreciaron a Dios, lo menospreciaron a Dios. Por eso que el expositor titula a este estudio Un pueblo sin gloria, un pueblo sin gloria, donde el arca además fue tomada, los hijos del sacerdote que habían ido a la guerra fueron muertos, murieron 30.000 hombres y el arca fue tomada, que era lo que le preocupaba al sacerdote Elí. Ya lo habíamos leído ahí, que Elí estaba, dice que Elí estaba temblando, ¿ah? Junto al camino, dice que él estaba junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Él era el responsable. De alguna manera él había autorizado que sacaran el arca y se la llevaran al campo de batalla, pero él estaba en el camino sentado mirando para conocer las noticias, y dice, el versículo lo dice aquí, estaba temblando por causa del arca de Dios. Parecía como que él suponía, parece que él presagiaba lo que iba a suceder. Un hombre no estaba tranquilo, no estaba tranquilo con lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué encontramos esta historia? Esta es una historia triste en realidad, es una historia de familia, es una historia de un líder espiritual, una historia que trae consecuencias. ¿Ah? Entonces, como lo podemos ver en realidad, la única respuesta es que quien está al frente y quien está responsable. Y cuando hablo de al frente, no solamente estoy hablando del pastor, del obispo, del presbítero, estoy hablando del padre, estoy hablando del hijo, de la familia, estoy hablando de los líderes que están al frente. De eso estoy hablando en realidad. Y no consideran que la obediencia es crucial, es importante, la obediencia a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Es requisito fundamental para tener siempre a Dios de nuestro lado, porque ¿quién no quisiera tener a Dios de nuestro lado? Esa fue quizás la inquietud que le llevó a Josué a consultarle a este varón que ya mencioné. ¿Ah? Había allí un enemigo formidable, una ciudad amurallada hasta el cielo, dice la Escritura. ¿Cómo derrotarlos? ¿Cómo vencerlos? ¿Cómo poder pasar sobre esa muralla? Era imposible. Solamente el varón de la espada desenvainada le entregó a Josué finalmente el plan del cual ellos tenían que hacerlo, pero lo tenían que hacer al pie de la letra. Tenían que hacerlo conforme era el mandato, no podían desviarse a la derecha o a la izquierda, tenían que hacerlo conforme a lo que él había mandado. Y eso es lo importante, eso es obediencia a Dios. Siempre hay quienes quieren hacer las cosas a su manera, a su forma, a su manera de pensar. Entonces, debemos de reconocer que la única manera, la única forma. Ahora, si ellos estaban equivocados, si ellos estaban, bueno, el Señor les decía, si se humillare mi pueblo en este lugar, si no hay lluvia, si no hay siembra, si hay enemigo y hay tantas cosas, pero si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces, siempre hay una posibilidad, siempre había una oportunidad para que ellos pudieran reconocerse. Si Elí se hubiese arrepentido, si Elí hubiese corregido a sus hijos, si los hubiese apartado del ministerio, digo yo, entonces quizás la suerte hubiese sido de otra manera, de otra forma, ¿no? Entonces es muy importante la lección que el Señor nos muestra en esta tarde, donde eh, donde es muy importante, dice aquí en el expositor, dice, esa es la dura realidad, cuando la desobediencia se apodera del corazón del hombre, teniendo en mente la idea equivocada de que podemos obligar a Dios a estar de nuestro lado. ¿Ah?
Hubo un hombre que ya vamos a estudiar más adelante, que Dios no le respondía. Su conducta había sido también reprochada por el Señor, había sido desechado de Dios y él quiso buscar a Dios, ya no hubo tiempo ni oportunidad y se pasa al bando contrario y termina terriblemente mal. Termina terriblemente mal. Entonces, Dios nos bendiga. Algunos minutos para mirar la segunda parte. Jehová, único y verdadero Dios. ¿Quién puede dudar nosotros de eso? No podemos dudar de eso nosotros, porque volviendo a la lectura bíblica, bueno, la segunda parte, la primera parte tiene que ver con lo que sucede, ¿no? Con esta información que le llega al sacerdote, y la segunda parte podríamos decir que nos narra las consecuencias, más consecuencias del juicio por la iniquidad de la casa de Elí, ¿ya? Podemos ver que sumado a todo lo que hemos estado mirando, a las desgracias anteriores, ya me refiero a los 30.000 muertos, a la captura del arca, a la muerte de los hijos de Eli. Sumado, ahora vemos que el sacerdote recibe ahora estas malas noticias de un hombre que, como dice aquí, dice la escritura, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, dicen, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Nosotros encontramos esa expresión cuando hay humillación. Yo siento que este varón no es que por la guerra haya estado así, yo creo que él presenció la muerte de los sacerdotes, él presenció la muerte de estos 30 guerreros, estos soldados, él presenció, ¿no es cierto?, la derrota de Israel frente a los filisteos, pero más que nada él también presenció que ellos se llevaban el arca y seguramente estos vestidos rotos y esta tierra sobre su cabeza. Me da a mí en lo personal la impresión que él lo lamentó mucho en realidad y dijo, esto tengo que hacerlo llevar a conocer al sacerdote, al pueblo, para que sepan en la desgracia que nos ha sobrevenido. Y él rompe a lo mejor sus vestidos y se echa tierra sobre su cabeza, como Josué lo hizo en alguna oportunidad cuando fueron a atacar a Jai y ellos cometieron un error, ¿no es cierto? No consultaron al Señor, entonces pasa exactamente lo mismo y Josué lo lamenta mucho y piensa que qué va a pasar con nosotros ahora, todos los cananeos van a venir sobre nosotros, etcétera, etcétera, y ellos rompen sus vestidos y se echan tierra sobre su cabeza y el Señor le dice, Josué, ¿por qué te arrodillas así? Levántate. Israel ha pecado, porque ese es el problema. El problema es el pecado. El problema, un hombre en pecado no conoce victoria, no sabe de las victorias. Entonces podemos ver aquí que estas desgracias que suceden se suman a lo que ya ha sucedido y bueno, cuando este varón llega, ¿no es cierto?, encontramos que allí estaba Elí sentado en una silla, vigilando el camino, ya lo dijimos, temeroso, dudoso, la expresión, su corazón estaba temblando. ¿Cómo interpretar eso? Su corazón estaba temblando, tenía temor, tenía miedo, tenía duda. De muchas cosas pasaban por su mente y por su corazón. Encontramos que era un hombre de muchos años, era un hombre de muchos años que cuando oyó y escuchó el alboroto, el lamento, porque este hombre Elí escuchó el estruendo de la gritería y dijo, ¿qué estruendo es esto? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Estas no eran buenas nuevas, estas eran malas nuevas. Entonces dice que él con su edad de 98 años, sus ojos ya se habían escurecido, era un anciano. Y él no podía ver. Y todos sabemos lo que sucede, ¿no es cierto? Dijo aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del campamento,
del combate, y él le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y le entrega, ¿no es cierto?, estas malas noticias. En realidad son noticias malas, y son noticias muy malas. ¿Ah? Son muy malas en realidad, porque primero le dice que Israel huye delante de sus enemigos. ¿Ya? Eso significa una derrota que tiene como saldo la muerte de 30.000 soldados. Es una tremenda derrota que tiene Israel. Lejos estaban los tiempos en que Josué fue conquistando y nadie le pudo hacer frente. Es una noticia mala. La muerte de los hijos de Elí. ¿Ya? Y finalmente el arca de Dios fue tomada y capturada. Aquí encontramos en algunos versículos, ¿no?, que siendo el sacerdote Elí un hombre indulgente con sus hijos, en realidad nunca les estorbó. En alguna parte creo que la escritura muestra que a él a esa altura le interesaba la mala fama, le preocupaba la mala fama, le preocupaba lo que el pueblo diga, lo que el pueblo murmuraba de sus hijos, lo que hacían, pero no le preocupaba la gravedad del pecado ante los ojos de Dios. No ante los ojos del pueblo, sino que ante los ojos de Dios, porque eso es lo importante. Nosotros debemos de mirar el pecado como Dios lo ve, no como lo ve la gente, no como lo ve el pueblo, sino como Dios lo ve. Entonces vemos acá, ¿no es cierto?, que el versículo 18, el versículo 18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. ¿Qué es lo que convulsionó? Quizá le dio un ataque al corazón, no sé. Yo siento que le dio un ataque al corazón y en estas convulsiones, él, ¿no es cierto?, en la silla en que está, porque uno no se va a caer así tan fácil, ¿no? Está bien que sea un hombre pesado, un hombre corpulento, un hombre grande, era más bien un poco, tenía exceso de peso. Acuérdese que los siervos del sacerdote sacaban lo mejor de las carnes que habían, él comía lo mejor de lo mejor. Entonces, siento yo que ese mismo corazón, ¿no es cierto?, que como dice acá en este versículo, dice que el corazón, su corazón estaba temblando. Entonces siento que de pronto, no lo dice la escritura, ¿no?, pero me da la impresión, porque cuando él escucha que se mencionó que el arca de Dios había sido tomada, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desploma y cae y muere y se desnuca. Entonces es trágico, ¿no? Como podemos ver, estas son las consecuencias, porque las consecuencias son así en realidad. ¿Qué podemos hablar de David? David, que también cometió sus errores y tuvo graves consecuencias en su familia, en su familia. Entonces él sintió pesar, no tanto quizás por la muerte de sus hijos, porque él ya estaba anunciado, para él no fue sorpresa que sus hijos hayan muerto. Dios ya le había dicho anteriormente que en un día sus hijos iban a morir el mismo día, pero lo que no sabía él era que el arca del pacto iba a ser tomada por sus enemigos, y cuando él escucha eso, entonces le sucede todo esto que estamos comentando. Como digo, sintió pesar por la pérdida del arca, y mucho más que el pesar de la muerte de sus hijos, ¿no? Cuando leemos acá el versículo 18, el 19, ¿no?, su nuera, dice, la mujer de Fine, estaba encinta, porque aún faltaban algunas cosas, ¿no?, para que se cumpliera la sentencia que Dios había dicho. Su nuera, la mujer de Fine, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, eh, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente, los dolores de parto. ¿Ya? Cuando escucha y pasa todo esto, mire, al tiempo que moría, ¿ah?, porque ella pierde la vida allí.
moría, esto es triste, al tiempo que moría, las mujeres que estaban a su alrededor tratan de consolarla, tratan de hablarle, tratan de animarla y le dicen, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Cualquier mujer hebrea, ya conocimos la historia de Ana, ¿no? Cualquier mujer hebrea hubiera estado contenta, gozosa, feliz de poder ser madre, de poder dar a luz un hijo. No sabemos si ese puede haber sido su primer hijo, no sabemos, pero hubiese estado gozosa y contenta, pero fue más la pena. Fue más, ¿no es cierto?, la pena profunda en su corazón, porque dice la Escritura, más ella no respondió ni se dio por entendida, como que no entendía, como que no sabía, como que no había escuchado nada. Ella lo escuchó, que era madre de un hijo, pero su corazón, había tanto dolor, había tanta pena, había tanta congoja, estaba tan triste por la noticia de la arca, que como dice aquí, no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. ¿Qué es lo que a ella le había impactado y le había hecho sentir que la alegría de tener un hijo no tenía ningún valor para ella? Ningún valor para ella. Entonces es interesante cómo miramos y vemos esta lección que nos debe dar a nosotros una tremenda enseñanza, las consecuencias, ¿no es cierto?, de no ser obedientes a Dios. Dios nos ayude a nosotros, nos dé de su gracia bendita para poder ser obedientes. No podemos jugar con las cosas de Dios, no, porque van a terminar mal. Y las consecuencias, hoy en día nosotros vemos consecuencias en los hijos, en las familias, padres, ¿no es cierto?, que no se esfuerzan, que no instan a sus hijos a servir al Señor, a darle a entender que es el mejor camino, la mejor decisión es servir a Dios con fidelidad, cumplir su palabra, ser obediente a ella y apartarse de este mundo. Si no lo hacen los padres, no esperen que sus hijos el día de mañana, ¿no es cierto?, ellos quieran ir a la iglesia. No, el mundo los va a atrapar. Y cuando ellos quieran llevar a sus hijos no lo van a hacer, van a morir. Espiritualmente, si no conocen al Señor Jesús, ya están muertos. Ya están muertos. Entonces, es una lección muy maravillosa. Como podemos ver en estos últimos versículos, eh, ella lamentaba, lo único que lamentaba era en su agonía de muerte que el arca había sido tomada. Traspasada es la gloria de Israel y Cabot, eso significa, su pena era tan grande que superó el gozo de ser madre y de tener un hijo. A veces pasa eso en realidad en nuestras vidas. ¿Quién pierde la presencia de Dios? ¿Quién pierde la presencia de Dios? En realidad, como lo vio David, el Salmo 51. Voy a leer solamente algunos versículos de este Salmo que todos debemos de conocer. ¿Qué es lo que es el Salmo 51? Es la oración que hace, ¿no es cierto?, David cuando se allegó a Betsabé y cometió este gran pecado, que donde hay mentira, donde hay homicidio, donde hay tanta cosa terrible, ¿no? En el Salmo 51, todo el Salmo es bonito en realidad porque es el Salmo de un penitente, de uno que reconoce, pero destaca, ¿no es cierto?, el versículo 10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, lo que sentía esta mujer es como lo que sentía David. Ella sintió la pérdida de la presencia de Dios, del arca de Dios. Y como digo, quien pierde la presencia de Dios se siente así, se siente como David. Ahí lo dice, no me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es terrible, es terrible. Es una persona muerte en vida en realidad. Así que es muy interesante. La verdad que la segunda parte, el texto que está en la segunda parte, un poco más tiene que ver con el próximo capítulo. Y no voy a hacer muchos comentarios al respecto porque usted conoce la historia allí. Y lo único que puedo decir en realidad que pone el énfasis acerca del Dios verdadero y los dioses falsos. Nosotros, ¿qué más podemos decir de eso, no? Realmente, eh, el impío no tiene nada que hacer con las cosas de Dios, ni tomar su palabra, ni sus mandamientos, ni nada. Las promesas son siempre para los fieles. Muchos viven bajo el alero de la iglesia, hijos, familiares, pero realmente las promesas son para los hijos del Señor. Eh, los que viven bajo el alero no son parte de la iglesia. Algunos le llaman los hijos de la promesa porque están tomándose de un texto de hecho, pero no hay mucha referencia allí, no hay una doctrina formulada para eso en realidad. Pero nos consuela saber de que los hijos que hoy nos sirven al Señor pueden llegar al Señor de acuerdo a la promesa que Dios le hace a sus padres. Tú y tu casa, ¿no es cierto? Eh, van a servir al Señor. ¿Ah? Entonces, como digo, solamente en el capítulo 5, voy a terminar porque ya me excedí un poco en el tiempo, pero dice que ellos llevaron el arca y lo metieron en su templo que ellos tenían de la casa de Dagón y la pusieron allí junto al arca. ¿Y qué sucedía? Al día siguiente, Dagón, este mono, esta estatua, aparecía arrodillado, inclinado al arca. ¿Ah? Eso es lo que sucedía. Lo volvían a levantar en la mañana, pero al siguiente día Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón solamente el tronco. Bueno, es una historia interesante también. Vemos las cosas increíbles que hace el Señor, ¿no? Ahí estaba, ¿no es cierto? Finalmente ellos tienen que regresar el arca porque no les pertenece, no son para ella. Por eso digo, las promesas de Dios son para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. No importa que alguien sea hijo del pastor, hijo del oficial. Si no conoce al Señor Jesucristo, no tiene nada. Así que Dios les bendiga en esta hora. Dios les ayude para la próxima semana poder estar mirando la lección cuando ahora ya, después de todos estos eventos, Israel quiere un rey. La verdad es que Israel ya no quería nada con Dios, ya allí se muestra, ¿no? No quería nada con Dios, ellos querían vivir su propio evangelio, querían vivir su propia manera y querían ser igual que las naciones. Y bueno, Dios les permite ser igual que las naciones y vemos también, ¿no es cierto?, el desastre. El desastre es como aquellos que no quisieron y querían volverse a la tierra de Canaán. Ellos no querían entrar a la tierra de Canaán, ellos querían volverse a Egipto. Bueno, Dios les permitió no entrar a la tierra de Canaán y murieron todos en el desierto. Aquí también tenemos una historia un poco parecida. Que Dios les bendiga y les guarde y tengan un hermoso fin de semana en la presencia del Señor. Amén.